Muy buenas noches, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros en la hora 22. Vamos en esta noche recibiendo con mucho agrado a don Guillermo Carán a tratar un tema importantísimo que tiene que ver básicamente en esta primera parte del programa con el nivel de deuda que tiene República Dominicana. Con el ingeniero Guillermo Carán buscaremos definir si por una parte la deuda en República Dominicana como país está bajando o si por el contrario hemos incrementado esta pieza de la economía tan delicada que determina muchas veces hacia dónde va parte importante de la suerte de nuestra economía. Bienvenido, don Guillermo Carán. Gracias por la invitación. Usted ha tocado este tema recientemente y tiene un criterio muy personal, muy básico, muy elaborado sobre cuál es exactamente la situación de la deuda en República Dominicana, de República Dominicana. Bueno, yo creo que es necesario explicar un poco la hermenéutica del tema de la deuda, porque a veces la gente puede creer que eso es un tema sencillo de medir, de interpretar. Lo primero que hay que entender es que hay que manejar el tema de la deuda en función de sus valores absolutos o en función de sus valores relativos en comparación con el Producto Bruto Interno. Si es en términos absolutos, indudablemente la deuda ha aumentado porque hoy debemos mucho más que hace 4, 3, 2 y un año. Si es en términos relativos, hay que compararlo con el producto. Y ahí entran uno o dos truquitos. Primero, ¿con qué año tú lo comparas? Y segundo, ¿cómo se comportó la economía durante esos años que tú comparas? Porque en términos relativos, que es lo que más se ha vanagloriado el gobierno ha dicho, bueno, estamos bajando la deuda porque la relación deuda sobre Producto Bruto Interno Bruto, que en el año 2000 era 50 y tanto por ciento, ahora está en 40 y tanto por ciento. Bueno, a marzo la información que manejo, y usted me imagino, 44.9%. Pero ¿qué pasa? Que en el año 2000, que es el que toma de partida el gobierno, la economía había colapsado por la pandemia. Y el Producto Bruto Interno, que es el que mide la economía y es el denominador de la ecuación de la relatividad de la deuda, también había bajado. Y como en ese sentido, las cifras quedan alteradas. Pero también dependiendo con qué año tú la tomas. Si, por ejemplo, tú la tomas con relación al año 2019, que es el último año normal antes de la pandemia, y tomas y la comparas con ese año, la deuda ha subido, porque antes era 40 punto tanto por ciento y ahora está en 44 punto tanto por ciento. Lo que sí es un hecho y es que en términos absolutos la deuda ha aumentado. Y ha aumentado porque el gasto gubernamental ha aumentado. Porque la deuda no aumenta por capricho, la deuda aumenta por los déficits, principalmente por el déficit fiscal que hace que el gobierno tenga que buscar endeudamiento porque las recaudaciones no le alcanzan. Y en segundo lugar también por los déficits en la balanza comercial. Cuando se importa más de lo que se exporta, usted tiene un déficit en la balanza de pago y a veces se toman préstamos, no ha sido el comportamiento habitual del gobierno en los últimos años, pero es bueno que se identifique que también se han tomado préstamos para equilibrar la balanza de pago, así como hoy se están tomando mucho más préstamos para equilibrar la finanza pública. De manera que los problemas de la deuda son consecuencia de los déficits. Y si nosotros queremos detener la deuda, tenemos que atacar la raíz de lo que son los déficits, que son o el gasto mayor
con relación a las recaudaciones o las importaciones mayores con relación a las exportaciones. Y el uso que se le da a los recursos buscados para ese endeudamiento que usted indica que en términos absolutos ha subido mucho, ¿es un uso adecuado? Yo creo que bueno, no quisiera decir que es un uso inadecuado, pero no estoy de acuerdo con el uso que se le ha dado porque la tónica general de los endeudamientos en los últimos años, no de este gobierno, sino de los anteriores también, yo diría que del 2002 en adelante, y cualquiera diría que hay una coincidencia con la desaparición física de Balaguer. Y es que en cierto modo, aunque Balaguer perdiera las elecciones del 2000 y la del 1996, bueno, esa no la perdió Balaguer, la perdió el Partido Reformista de Peinado, pero Balaguer ejercía como una presión moral sobre los gobernantes de turno. Tanto Leonel Fernández en el 96-2000 como Hipólito Mejía mientras estuvo vivo 2000-2002. Yo pienso que no es pura coincidencia que el gobierno de Hipólito Mejía fuera un buen gobierno del 2000 al 2002 y luego del 2002 al 2004 hubo un mal manejo de la crisis bancaria, la reestatización de las empresas eléctricas, en fin. Pero yo pienso que no estoy de acuerdo con la deuda para financiar déficits. Yo estoy de acuerdo con el endeudamiento para producir, para provocar desarrollo, para invertir en infraestructura que produzcan alimento, energía, para una mejora sustancial en los niveles de vida directa de la población, por ejemplo, programas hospitalarios, mejorar la calidad de la educación. Pero la política de programas de apoyo para que son los, como se denominan eufemísticamente, perdón, los programas de financiamiento del déficit, no creo que sean los adecuados para el desarrollo nacional. Y si para enfrentar, puedo utilizar su agua. Don Guillermo Caram, para enfrentar esos déficits que se producen año por año, si no buscamos el alivio, la herramienta, la salida del empréstito, ¿qué alternativa podríamos tener? Porque de una manera o de la otra hay que enfrentar ese déficit. Sí, la alternativa lógica, recomendable, idónea, es reducir los factores que originan el déficit, que es para lo que se busca el endeudamiento. Empezando por... En el gasto público, por ejemplo, acomodar el gasto a las recaudaciones, gastar en función de las recaudaciones, mejorar la calidad del gasto público, no gastar más de lo que se recauda, porque ahí es que está el origen de las déficits. Le pido un paréntesis. Este gobierno se loa de que es prudente en la calidad y en el ejercicio de su gasto. Entonces, usted dice que eso debe modificarse. Definitivamente, el gobierno está gastando más de lo que está recaudando. No hay, en la ejecución presupuestaria, por los datos de presupuesto, no hay un equilibrio, ni siquiera hay un excedente que no quisiera convertir este programa en una agenda política o en una propaganda política, pero no estoy proponiendo algo que no ha sucedido, o no estoy mencionando algo que ni siquiera lo estoy proponiendo, porque durante las administraciones de Joaquín Balaguer, normalmente se gastaba en partidas corrientes entre el 40 y el 50% de las recaudaciones, de manera que quedaba para gastos de inversión el 60 o el 40 o el 50% restante. Y eso... ¿Cuál es esa correlación en este momento? Ahora mismo se está gastando más de lo que se está recaudando. Y eso eso es precisamente lo que originan los déficits. ¿Y el esquema Balaguer podría aplicarse hoy, claro, 2023? Pero claro, de hecho, bueno, no te voy a decir de la Alemania de hoy, pero en la Alemania prepandémica, eso fue lo que hizo los gobiernos de la Merkel,
que por eso Alemania se repuntó tanto en su economía, porque al no tener que recurrir a los endeudamientos y al contrario, hasta financiar países en desarrollo que se los requerían, eso le permitió un buen nivel de desarrollo. Yo sé que mucha gente puede decir, bueno, estos son modelos superados, yo estoy aferrado a modelos pasados, pero no hay de otra que no sea reducir los déficits para poder frenar eso que es una preocupación no solamente nacional, sino mundial. Y ahí entramos en otro ingrediente peligroso de la deuda. La deuda no es solo una correlación dominico-financiadores, no. El mundo entero, las corrientes populistas, nacionalistas que hay, que han predominado en el mundo en los últimos años, tienden a aumentar el endeudamiento, tienden a concebir estados gastadores, estados grandes. ¿Qué pasa? Que el mundo entero está sobreendeudado con relación a su capacidad. Entonces puede llegar un momento que los que nos financian, que también están endeudados, porque Estados Unidos nos financia, pero Estados Unidos está endeudado con China. Y así hay una correlación en el mundo, obedeciendo a ese criterio o no. El dinero está ahí, lo único que hay que buscarlo. Pero se está gastando, se está viviendo por encima de las posibilidades, y esa cultura que se ha sembrado no es, a mi juicio, el modo de vida y ni debido para que los pueblos puedan superar sus problemas. Con ese planteamiento que usted hace, se entiende con mucha lógica, está muy claramente explicado. Ahora bien, si fuese el gobierno y el equipo económico de a llevarse de las recomendaciones que usted hace, ¿por dónde podría empezar? Por ejemplo, modificando el destino de sus gastos corrientes. Mira, esto es una cadena, la economía es una cadena, porque no es solamente el endeudamiento aislado. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la fuente última de financiamiento de los déficits públicos? No ha sido los préstamos externos, bueno, los bonos soberanos, pero también han sido los recursos internos que maneja el sistema bancario nacional, las AFP. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un gobierno que toma dinero prestado de su propio sistema, del sistema financiero que está llamado a regular y a garantizar y a galdear, y además lo ofrece a una tasa alta, un 10% promedio, por ejemplo, primero un inversionista privado, si el Estado le está dando 10%, dice, bueno, pero si el Estado me está dando 10% libre de impuestos, con la garantía ilimitada del Estado, yo me voy a conformar con esa rentabilidad. Y prefiere comprar títulos de deuda del Estado en lugar de invertir en un proyecto agrícola, en un proyecto pesquero, un proyecto industrial. Pero además los fondos que administran los bancos, los banqueros piensan igual. Si yo tengo un gran cliente, como es el Estado, que es un cliente de miles de millones de pesos, que cómodamente le doy un préstamo comprándole un título de bono, para que, vamos a suponer, un título de 1.000 millones de pesos. ¿Para qué yo voy a buscar 1.000 clientes de 1 millón de pesos? Claro. Entonces, pero esos clientes del 1 millón de pesos son los clientes que producen en la agricultura, producen en la industria, producen en la pesca, en la pequeña minería, en fin. Entonces, esa es otra ramificación de la deuda. Entonces, esa descripción que usted hace huele a desaceleramiento del aparato productivo. Claro que sí, claro. Por eso, en cierta forma, con frecuencia yo digo que hemos montado un sistema financiero rentista, que donde lo principal es la renta que te da el dinero. Pero ¿para qué se crea la banca? Para canalizar dinero.
canalizar el dinero de quien ahorra para prestarlo. Pero cuando tú te mueves solamente en función de la tasa de interés que va a ganar y el Estado es el gran cómplice, porque sea el Estado directamente como, por ejemplo, el Banco Central, porque ahí hay otro ingrediente, que es la deuda del Banco Central, que el gobierno en ese cuadro que publicó no la tomó en cuenta. Esa es la deuda de lo que se llama el sector público no financiero. Está llegando al billón de dólares con B larga. ¿Por qué? Porque aquí se manejó mal una crisis bancaria y el recurso principal que se utilizó para esos fines fue la estatización de los pasivos privados que estaban en la banca privada. Pero esos pasivos han ido aumentando y se ha creado una bola de nieve. Esos pasivos, por ejemplo, demandan intereses y para pagar esos intereses el Banco Central capta dinero del público mediante los certificados y se va creando esa famosa bola de nieve que en cierta forma también afecta a la economía. Por eso es que tú ves que cada vez que viene el Fondo Monetario Internacional te plantea la recapitalización del Banco Central y te plantea, bueno, comiencen a adoptar una política fiscal para descender la deuda, porque es que no se puede con esa bola de nieve garantizar una estabilidad económica. Y hay un gesto, yo creo que tengo que honrar al economista Carlos de Pradel, que fue gobernador también del Banco Central. Cuando en un programa de televisión hace mucho alguien le preguntó a un periodista que hasta cuándo se puede deudar. Bueno, hasta que un prestamista, por alguna razón, sea financiera, o sea política, o sea de guerra, un prestamista te diga que no. Y cuando un prestamista te diga que no, los demás van a decir que no. Y no solamente van a decir que no, sino van a comenzar a cobrar todo lo que tienen. Y ahí viene la crisis. Ahí viene, por ejemplo, la situación de Argentina. Argentina tiene esa situación y por eso recurre al fondo. Pero el fondo le dijo, ok, yo te presto para que tú le pagues a lo que ellos llaman fondos buitres. Ese es el término que los argentinos se han inventado. Pero para yo prestarte necesito que tú hagas unos ajustes para que tu economía pueda estabilizarse en el futuro y yo poder cobrar mi dinero. Porque no nos engañemos. Bueno, es muy noble que existan Banco Interamericano, Banco Mundial, Fondo Monetario. Yo creo que son instituciones sabias y saludables que ha creado el mundo político, pero también tienen sus intereses y ellos tienen que practicar la solidez y la solvencia que ellos predican y hacen aplicar. Tengo entendido en ese sentido, don Guillermo, de que cuando hemos sido evaluados, lo más reciente, hemos sido evaluados de manera positiva. Claro, claro, porque hay una cosa no se puede negar. La economía dominicana es tan pujante que a pesar de eso va creciendo y a pesar de los gobiernos. Pero a usted lo que le teme es al futuro. ¿O a la tendencia? A la tendencia y a las actitudes, porque si seguimos con esa cultura de déficit y con esa cultura de endeudamiento, porque bueno, nos han reconocido, pero en cierta forma los organismos internacionales, el fondo en particular, tiene un patrón. Sus informes tienen un patrón. Bueno, reconocen, casi siempre reconocen primero los buenos, y después te ponen todos los peros. Y entre los peros que han dicho es revisar la fiscalidad para adoptar una línea descendente de la deuda. ¿Hay alguna señal que este gobierno usted haya interpretado como tal en el sentido de empezar precisamente a lo que indica usted, a modificar ese comportamiento de endeudamiento? No veo ninguna, al contrario, cada día uno ve noticias que más subsidios para tal cosa. Ahora no sé, leí una noticia de un bono de 1.000 pesos para educación, eso está bien, para educación, para los libros, pero quienes lo necesitan.
Por ejemplo, el actual ministro argentino de Economía, que por cierto es un potencial candidato presidencial en un país que por todos los problemas que quiere, parece que nadie quiere la presidencia. Muy pocas personas. No, el que está no quiere seguir, la que estaba no quiere volver. Entonces, precisamente porque los problemas son tantos y tan agobiantes que nadie quiere. Macri, que fue sustituido, todo el mundo lo veía como que iba a haber una especie de alternabilidad con el peronismo, ya dijo que tampoco. Entonces, como que nadie quiere la presidencia. Y esa es otra repercusión de la deuda que puede provocar un vacío político peligroso. Y ahora mismo, fíjate, las elecciones de Guatemala. Bueno, unas elecciones que están conflictivas. Pero lo peor, desde mi punto de vista político, es que ninguno, de los que van a segunda vuelta, ninguno llegó al 20%. Todos fueron entre el 12 y el 16%. Quiere decir que estas situaciones de inestabilidad pueden provocar efectos políticos. ¿Tú te imaginas que nadie quiera gobernar? Como decía una vez don Enrique Cabral, aquí va a llegar un momento que nadie va a querer ser presidente. Y eso es que él lo decía cuando no hay la línea de sometimiento que se está observando ahora en el mundo, que a todos los presidentes salientes ya le apuntan, lo señalan. Yo creo que tenemos que comenzar a ver las cosas con mucha objetividad, con mucha frialdad, con mucha sobriedad, porque no veo entre el gasto burocrático, entre los subsidios, entre el gasto publicitario, no veo una actitud del gobierno de autorizar efectivamente el gasto. La única señal positiva que sí debo reconocer, y hasta cierto punto, a pesar de todas las críticas que eso me ha conllevado, me alegro de haberla hecho, porque como desde un primer momento, los primeros momentos del gobierno, que yo apoyé, que no nos olvidemos de ese detallito, los gastos de inversión eran muy bajos y casi siempre eran lentos durante los primeros meses del año y se aceleraban al final, como parece que las autoridades se daban cuenta de las estadísticas y dicen, no, pero tenemos que... Para hacer el cuadre a final del periodo. Pero eso es peligroso porque o tú incurres en ligereza del gasto o las obras que se financiaban con ese gasto no resisten una supervisión cualitativa. 2023 se está diferenciando a 2021 y 2022 en cuanto a gastos de inversión. Sí. Hay ¿En, más en gastos, qué, en qué orden anda en ese hay, momento? Bueno, yo diría en casi el doble. Por lo Pero menos, el doble es bueno porque hay que ver también la... No, yo en gastos de inversión lo apoyo todo. Ya. Yo soy ingeniero. No, pero de acuerdo a las proyecciones para gastos de inversión de este año, el nivel en que estamos hoy se ajusta, va acorde con la proyección. Va acorde con las proyecciones y sobre todo que nada más ha transcurrido los primeros meses del año, que por eso te hice esa salvedad. Que tienen menos inversión. Que hay una preocupación gubernamental porque haya más gastos de inversión cronometrados conforme las estipulaciones del presupuesto, que no es como me dio la sensación en el año 2021 y en menor grado el 22, que no se invertía adecuadamente los primeros meses del año y luego se precipitaban inversiones con mucho riesgo para el saneamiento del gasto público y para la calidad de las obras financiadas con ese gasto. Sí, a usted, bueno, se lo voy a preguntar yo. Le hago el siguiente cuestionamiento, que me defina cómo define la característica económica, la línea económica de este gobierno. Populista. Este es un gobierno populista que incurre en gastos, digo, no solamente en la línea económica, en la línea, el estilo general del gobierno es un populismo económico, es una cultura de complacencia. Hay un problema, bueno, yo te doy un subsidio, hay un pedimento de pensiones, pues yo te la doy, hay pedimentos de nuevas organizaciones administrativas, yo te complazco. Hay una cultura de complacencia que es la característica fundamental del populismo. ¿Y por qué este estilo, por qué este esquema? Usted que ha tenido conocimiento aquí,
usted en el área económica conoce el pasado, el presente y sabe que podría venir también en el futuro. ¿Por qué ese esquema, ese estilo? Bueno, tiene algo de, aunque la gente cree que las ideologías ya no influyen, cuando yo hablo de ideología, no, ya las ideologías pasaron de moda, no. Hay un, eh, hay un arraigo, una incidencia de la concepción económica. Hemos estado gobernados desde el post-balaguerismo, con una ligera excepción durante los 4 primeros años del gobierno de Leonel Fernández, que quizás porque Balaguer estaba vivo y lo necesitaba en el Congreso, pero indudablemente del 2000 para acá ha primado el criterio de un Estado grande, un Estado beneficioso, un Estado de beneficencia. Y esto no es solamente en Dominicana, ¿no? Porque esto ha estado acentuado por el populismo venezolano, el socialismo siglo XXI. Chávez con sus millones por los dólares de petroleros indujo y facilitó dinero a muchos países de América Latina que le proporcionó dividendos políticos porque tuvo muchos presidentes adeptos. Pero además en la propia Europa, esto es un debate también que está en la propia Europa. Bueno, en las elecciones de España el domingo, eso es lo que está en el debate entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Si un Estado, además de las concepciones sobre temas sexuales, género y esos elementos, pero en términos económicos lo que está privando es el gasto público, y la calidad del gasto, una filosofía del gasto que promueva el crecimiento económico, promueva la producción y a través de la producción promover el empleo para que el gobierno no tenga que promover empleo o para que el gobierno no tenga que emplear mucha gente en el nombre del pleno empleo. Bien, don Guillermo Caram, vamos a hacer una breve pausa para seguir conversando sobre aspectos importantes de la economía en República Dominicana. En breve retornamos. Don Guillermo Caram, vamos a entrar en este momento en un tema que tiene que ver con algo que prácticamente es historia económica reciente de República Dominicana. En el primer segmento, en un par de ocasiones, usted hizo referencia de que la crisis bancaria de 2003 se manejó mal. Me gustaría que usted desglose en un sentido sucinto por qué se manejó mal cuando muchos creemos, quien le habla, cree que la salida que hubo fue por lo menos la menos dañina, la menos mala, y que eso nos salvó quizás de situaciones muy graves, más de las que nos sucedieron. Sí, pero eso fue en aquel momento. El presentismo te resolvió la situación. Hoy, tú mismo citaste que si la deuda del Banco Central se está llevando a casi un billón con B, un billón con B. Con pesos, todo eso es consecuencia de aquello. ¿Por qué yo digo que se manejó mal? Porque en lugar de las autoridades monetarias de entonces llamar a los propietarios del banco y decirles, mire, resuelvan esto, como se hizo con otros bancos. Por ejemplo, el Progreso tuvo una crisis y lo resolvieron los accionistas. Y otros bancos también pequeños han tenido crisis que se llamó a los accionistas y se cantearon y buscaron el dinero de donde sea. A cambio de eso se adoptó la posición fácil. No. Todo lo que le llaman los pasivos, o sea, todos los depósitos que tú tienes, yo lo voy a asumir. Pero es que en ese momento, usted me disculpa mi atrevimiento de opinarle en un tema frente a usted, pero como ciudadano, como comunicador, lo que se veía era que si no había una salida rápida de solución, el sistema completo bancario podía desmoronarse. Entonces, plantearle
a un banco que está débil desde hace años, Baninter, básicamente, plantearle que resolviera él esa situación, nadie está obligado a lo imposible. Quizás ellos querían, pero ¿hubieran podido ellos resolver esa situación? Yo creo que sí, yo creo que incluso el grupo propietario de Baninter es un grupo económicamente fuerte que todavía tiene inversiones, todavía, a los 20 años, hace 20 años. Pero esas inversiones, si las tienen, no han debido haberse aplicado a esa situación que ellos provocaron. Eso fue lo que debió procurarse. Mira a ver cómo tú te haces, pero realiza tus inversiones, porque además la crisis no estalló de la noche a la mañana, sino había un proceso, porque fíjate cómo funciona el Banco Central con relación a los bancos comerciales. Hay una estadística diaria de cómo están los bancos comerciales. Cada banco comercial tiene una especie de cuenta en el Banco Central y ahí tú sabes si se están depositando más o si están retirándote más, si te están sobregiro. Pero previa a eso hay el tema del encaje. O sea, que tú tienes que de reservar. El encaje no es más que un ahorro, una reserva de lo que los bancos reciben que no pueden prestar precisamente para cuando se le presenten determinada contingencia. De manera que cuando estalla la crisis en el 2002, no es que de la noche a la mañana pasó eso, sino que las autoridades monetarias debieron haber venido observando que eso iba a terminar mal. Yo te diría que el mismo razonamiento que yo tengo para el tema de la deuda. Bueno, tenemos que, si nos seguimos endeudando, tanto en volumen, en términos absolutos como en términos relativos, sobre todo si incluimos la deuda del Banco Central, no vamos a terminar bien. Entonces, yo entiendo que las autoridades monetarias lo que debieron hacer, en lugar de estatizar la deuda en ese momento, haber comenzado desde antes un proceso de llamar a los dueños del banco. Miren, porque además había una cultura de que para evitar el temor y el pánico que tú señalas, el Banco Central financiaba. Digo, no, está bien, yo te voy a financiar hoy el sobregiro, pero tú me lo cubres mañana, pero mañana no lo cubría, y el sobregiro de mañana era peor, y entonces ahí se creaba otra bola de nieve. Yo entiendo que mi criterio es que las crisis de los bancos tienen que resolverse como si fuera una empresa que ha quebrado, y requerirle a los accionistas que cumplan sus obligaciones. Y por supuesto, si hasta donde ellos no puedan, yo creo que incluso le hubiera resultado mejor a los accionistas de ese banco resolverlo que no someterse a los procesos judiciales que posteriormente le dieron. Mira, todavía hoy, porque uno a veces piensa, eso fue hace 20 años. No. La crisis bancaria de Estados Unidos, que se llevó 3 bancos regionales y un banco como el Silicon Valley, que es un banco cuyos clientes eran tecnológicos, también fue por una falta adecuada de supervisión y por una imprevisión. Claro, ahora había un ingrediente nuevo, que fue que por el tema de la pandemia y las amenazas inflacionarias, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, comenzó a aumentar las tasas. ¿Qué pasa? Que si tú aumentas mucho las tasas, los clientes no piden préstamos. El ingreso de los bancos es por los préstamos que conceden. Ahora mismo, una noticia en todos los periódicos, que el Banco Central es el Banco de Reserva es el banco dominicano más rentable. Sí. Oye, qué buena noticia. A lo mejor mañana comienzan a bajar la tasa de interés porque es un banco del Estado. Y así, bajando la tasa de interés, tú puedes alentar el proceso productivo, sea prestando directamente a la producción o alentando el consumo vía el comercio. O sea pero si un banco deja de prestar, inmediatamente deja de tener ingresos, y porque deja de tener ingresos, entonces tiene que recurrir a la venta de tus activos, pero de las propiedades que has incautado. ¿Y qué pasa? Que
cuando tú sales a vender así, en una economía deprimiéndose, el valor se deteriora. De paso, te toqué otro ingrediente del mal manejo o de la tolerancia bancaria que hubo en esa época, porque muchas de los gastos y de los préstamos de ese banco fueron a lo que se llamaron empresas relacionadas, a empresas de los mismos accionistas, pero que destinadas a otro propósito. Por ejemplo, hubo una edificación enorme en la Luperón para un canal de televisión, un centro de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero fundamentalmente era una empresa de comunicaciones. Estaba financiada por ese banco, pero los dueños eran los mismos accionistas del banco. Eso está prohibido por la legislación de entonces y la de ahora también. Yo creo que la tónica general de los bancos tiene que ser, para resolver los problemas, primero advertir con tiempo. Mira, tú estás por mal camino, tú te estás disminuyendo el porcentaje de encaje que tú tienes que tener de tus depósitos para una reserva, te estás comenzando a sobregirar, y entonces advertirlo para que tomen las precauciones del lugar, y luego, si detona la crisis, decirle a los accionistas, busquen ustedes, resuelvan ustedes su problema. A veces eso trae consecuencias. Mira, el Credit Suisse, banco suizo, ¿qué es la Suiza en la imagen popular? La cuna financiera. Bueno, ahí hicieron una operación, vendieron unas acciones. ¿Qué pasa? Que parte como las acciones se tuvieron que vender a un precio más bajo que el valor que tenía contablemente o que los inversionistas creían que tenían, no quedaron satisfechos. Entonces están haciendo una demanda judicial. Yo creo que el tema bancario es un tema muy delicado, que no podemos manejarlo, perdóname la insistencia de la palabra, con un populismo económico. Bien, mire, usted mencionó a Joaquín Balaguer, a Leonel Fernández, la situación del endeudamiento actual. Así, de manera quizás hasta para referencia anecdótica, a su modo de ver, nuestros presidentes contemporáneos, ¿cuál ha tenido más facilidad para endeudarse? ¿Cuál se ha endeudado más? ¿O quién ha sido más eficiente en no buscar préstamos innecesarios o resolver la situación de otra manera? Bueno, indudablemente tiene que sacar a Balaguer del uso del endeudamiento, porque por lo menos en los tiempos de que yo fui funcionario, trabajo me dio convencerlo de que tomara préstamos para obras de infraestructura, incluyendo su obra estrella, la presa de Higüey Aguacate. Tuve que apelar a mi condición de social cristiano y decirle, mire, presidente, los gobernantes italianos son demócratas cristianos y quieren ayudarlo. Y como saben que yo soy social cristiano, se están valiendo de mí. Bueno, y las turbinas eléctricas se financiaron con el gobierno italiano. Leonel Fernández tuvo un comportamiento prudente en el primer periodo, 96-2000, incluso el nivel de endeudamiento fue prácticamente, se mantuvo en el nivel relativo del endeudamiento con relación al producto, se mantuvo. El problema comenzó del 2002 para acá, asociado a la crisis bancaria. Y también a la reestatización de las empresas. Y de ahí en adelante vino el dominio, el influjo de esta corriente populista, que yo diría que por igual, desde el 2004 hasta ahora, han seguido los demás gobernantes. Entonces, usted en el segmento anterior me decía que no ve ningún indicio de variar ese mecanismo, esa política de endeudamiento. ¿Hacia dónde entonces puede llevarnos ese esquema? Bueno, yo creo que afortunadamente aquí estamos teniendo una opinión pública activa, militante. Me consta que muchas críticas de las que yo hago llegan a los niveles que deben de llegar, y me constan que críticas que otros hacen también llegan al nivel. Porque a veces uno ve, por ejemplo, en las redes sociales, respuestas del gobierno que obedecen a alguien que lo ha criticado.
A mí me ha pasado en lo personal y también he observado que el gobierno responde, o sea que al gobierno le llegan las críticas. Yo diría, en primer lugar, que, que tengo la esperanza de que esa crítica activa, que es una forma de gobernar en una democracia. Yo, por ejemplo, a mí a veces me han criticado que yo critico mucho. Bueno, yo tengo que criticar, yo tengo un modelo reformista social cristiano que no lo he abandonado, y cuando tengo que opinar, tengo que compararlo con ese modelo. Y la realidad es que es muy distante, pero todo llega. Yo no sé si tú recuerdas en un par de ocasiones que, bueno, en una ocasión Balaguer incluso llegó a usar el término cedo a las presiones, cuando le estaban exigiendo que no invirtiera tanto, que frenara las inversiones públicas, que eso estaba calentando muy rápido sí. la economía. Fuerzas nacionales, los empresarios, la Universidad Católica Madre y Maestra, el Fondo Monetario Internacional, el presidente se vio atrapado, y yo recuerdo un discurso donde él dijo, bueno, cedo las presiones, voy a parar. Bien, pero lo paró por 2 meses, 3 meses. Bueno. Pero, por ejemplo, la reforma fiscal que se hizo en el 92, Balaguer originalmente tenía una concepción de un banco central conforme al modelo de cuando él se formó políticamente, que es el modelo de Trujillo, un banco central administrador de todas las divisas. Cuando a Balaguer se le hablaban los primeros años de mercado libre, no, él no concebía eso. Sin embargo, ya en los 80, finales de los 80, y a principios de los 90 se consagró la libertad de comercio de divisas y el mercado libre, y le dio resultados. Entonces, los presidentes cambian, y yo tengo la esperanza de que, ayudado por las críticas de buena fe, las críticas constructivas, las críticas cooperadoras, los gobernantes de turno puedan rectificar. Por supuesto que ahora vamos a tener el año que viene un termómetro, que son las elecciones. Esas elecciones pueden evaluar ya un sentimiento definitivo de cómo piensa la gente sobre las ejecutorias gubernamentales. Pero tú estás teniendo las encuestas. Las encuestas te van diciendo, mientras tanto, ahí vuelvo al esquema de la administración bancaria. Así como el Banco Central mide diariamente encaje y sobregiro de cada banco, las encuestas no dejan de plantearte cuál problema: desempleo, inflación, fuera de lo económico, inseguridad, temas internacionales, migraciones, etc. O sea que yo, en una sociedad democrática, uno tiene que tener esperanza de que las corrientes de opinión terminarán pesando. ¿Qué significa la intención que tiene el equipo, el área económica del gobierno, de propiciar una dispensa, una amnistía a personas y entidades comerciales que hasta 2015 tengan deudas pendientes con el Estado? Bueno, yo creo que no tienen alternativa, porque hay muchas empresas o personas que, a medida que se le han acumulado esas deudas, no pueden pagarlo. No me gusta un poco el tono discrecional, porque da la sensación de que es una negociación que se va a hacer. ¿Y cuál tono discrecional hay en ese propósito? Bueno, que todo está supeditado a una negociación con la Dirección de Impuestos Internos. Entonces, ahí hay una facultad discrecional de las autoridades, y eso se puede prestar a muchas componentes políticas. Bueno, para ilustrar solamente, no es que temo que sea así, porque confío en las actuales autoridades tributarias. Bueno, yo te aplico las opciones que da la ley, pero apóyame. Eso hay que evitarlo. Entonces, si hubiera ¿Pero eso es una suposición o puede suceder? O sea,
Una ¿Cuál es posibilidad, una una posibilidad. posibilidad? Pero, por ejemplo, si puedan, algo más específico, todas las propiedades que al año, número octal, no hayan pagado el IPI, quedarán automáticamente exentas. Eso hubiera sido una dispensa, una medida no discrecional, Oh, cosas ya, así. ya, bien. Otro aspecto, ingeniero Caram, en este momento, un año preelectoral, el nivel de inflación con el que se está manejando el discurrir de este año 2023, ¿hasta dónde piensa usted que puede incidir en un sentido o en el otro en la intención de los votantes el año entrante? Yo creo que si fuera, mira, hay una técnica de investigación que incluso se aplica mucho en medicina, que dice, bueno, vamos a aislar el fenómeno para saber cuál es la enfermedad que tú tienes. Si tú aislaras la inflación con relación a los otros problemas, a mí me parece que no mucho. El problema que se magnifica cuando tú acompañas a la inflación, que tiene un componente general, pero uno muy doloroso para la canasta familiar, que es el costo del aumento de precios de los productos, con desempleo, con informalidad, con inseguridad, con precariedad de servicios. Bueno, cuando tú lo entras en una canasta, sí tiene mucha influencia, pero si fuera solo la inflación, si tú lograras aislar ese fenómeno, alguna investigación, algún sociólogo, un encuestólogo, yo creo que la inflación que estamos viviendo no es para combatir a un gobierno. A mí me preocupan más otras variables, por ejemplo, los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos, el costo de la medicina, los servicios hospitalarios, la calidad de la educación, el transporte, la energía, la recolección de basura, la limpieza del medio ambiente, porque están apareciendo problemas nuevos en el mundo entero, pero en el caso nuestro, nosotros estamos viviendo en una ciudad sucia, una ciudad no peatonal. Aquí difícilmente tú tengas un espacio urbano donde caminar para hacer tu diligencia. Yo recuerdo, bueno, hace muchos años, pero yo iba a mi escuela primaria en bicicleta y hasta la universidad llegué a ir en bicicleta. Pero tú no tienes esos niveles de estímulo en el momento. En el área eléctrica, que es un área que consume bastantes recursos del Estado cada año como subsidio, ¿qué recomendaría usted? Porque aparentemente ese comportamiento de asistencia estatal a tan importante renglón no va a modificarse por ahora. Bueno, creo que es uno de los renglones. Tú me preguntaste ahorita bueno, creo que me has preguntado dos veces, o me preguntaste una vez y me lo reiteraste otra vez, o tomaste mi respuesta para otra vez, que menos se ha cambiado este gobierno con relación al otro es en el área eléctrica. Los déficits siguen, los gastos siguen y tú tienes que los ejecutivos viven pregonando consignas que son incompatibles o que no tienen nada que ver con sus realizaciones. Yo entiendo que aquí hay dos cosas que veo. Primero, aquí hay una ley general de electricidad, que yo recuerdo que cuando se estaba negociando en el Congreso, estaba el PLD en el gobierno, yo estaba muy activo en el Partido Reformista, se estaban discutiendo en comisiones. Los funcionarios del gobierno del PLD decían, lo que nosotros tenemos en mente es que haya una mesa de energía donde generadores y distribuidores se sienten a negociar precios. Yo te compro a tal precio y a regatear como si fuera un mercado. Y está consagrado eso en la Ley General de Electricidad, pero no se aplica porque la CDE, las empresas eléctricas, la CDE Gaga, establece unos precios en función de las compras de la energía a determinados generadores en determinado momento, lo que le llaman precio spot, y hay un mecanismo de que si tú le compras caro a fulano, a mí me tienes que comprar caro. Pero eso es contrario al regateo
que se tenía en mente cuando se instituyó la Ley General de Electricidad. Porque si tú produces energía y a ti te la compran a 10 centavos, a 12 centavos el kilo, yo que produzco, vamos a suponer que tú la produzcas a 11 y la vendes a 12. Yo que produzco a 10, en lugar de pagármela a 11, yo digo, no, a Gregory tú le pagaste a 12, así tiene que pagarme a mí a 12. Y ese es el sistema de precios que está incidiendo en la generación de déficit en el sector eléctrico. Eso es, yo diría, de inmediato, poner en vigencia la Ley General de Electricidad. ¿Que hay que rediseñar el sistema? Sí, yo creo que sí. Y yo, no sé, una idea, una locura. Yo creo que si nosotros verticalizamos las empresas, el suministro de energía, ¿qué quiere decir verticalizar? Que el mismo generador distribuye, cobra, que no tenga que tener déficit, que no tenga que intermediar los organismos del Estado. Yo estoy seguro que los déficits se disminuirían. ¿Podría buscarse esa salida privatizando las sedes? O eliminando las sedes. Eliminando las sedes. Y adhiriéndola a lo que podrían ser los que generadores. Verticalizar está asociado a la regionalización. O sea, si tú tienes una planta en San Pedro de Macorís que genera energía, si esa planta tú le condicionas la concesión de que tiene que vender ella misma, distribuir ella misma la energía y cobrarla, esa empresa, olvídate, se va a preocupar por cobrarle adecuadamente la energía y saque al Estado de ese sistema. Incluso la gente, venga acá, ¿cuánto las empresas telefónicas tienen déficit? Ninguna. Todas tienen márgenes adecuados de beneficio y no hay cosa que se asemeje más a una empresa eléctrica que un sistema que las empresas telefónicas, porque hasta se parecen, alambre, cable, poste. Pero ¿qué pasa? Que no hay una intervención estatal que la obligue a ser deficitaria. Y no hay manera que el Estado se eficientice en esa área. No creo. Con este populismo reinante, no. Yeah. Yo creo que incluso a la misma población que repito, todo el mundo aquí paga su teléfono, de la manera que sea, pero lo paga. Desde el momento que la ciudadanía vea que se ha eliminado el festín estatal en la administración eléctrica y que hay que comportarse igual que con la línea telefónica, va a pagar su luz, va a racionalizar su luz y los déficits públicos van a disminuir. Ingeniero Carán, gracias por su participación. Estaremos pendientes del endeudamiento y la manera de tratar de enfrentar el déficit fiscal que anualmente se produce. Déficit que el sistema eléctrico tiene una gran culpa. Ay, también. El ingeniero Guillermo Carán ha estado con nosotros en esta noche en la hora 22. Gracias por su visita. Igualmente. Mañana les espero nueva vez a las 10 en este canal.